Queremos agradecer que nos atienda en este momento al concejal Luciano Sanguinetti del Frente Renovador, aquí en este Café de Por Medio que compartimos todos los días de 2 a 3 de la tarde por Keops FM. Luciano, Gustavo Sacañino te saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Bueno, yo hice todo este introito para hacer referencia a que la base de la educación tiene que ver también con los jardines y los jardines maternales, ¿no? Porque hay una ligazón de lo que tiene que ver con de la escuela con la familia, ¿no? Y lo que se está aprobando en este momento, lo que se aprobó esta ordenanza que regula los jardines maternales en la ciudad de La Plata, era algo que ustedes ya habían propuesto allá por el año 2015. ¿Puede ser así, Luciano? Sí, empezamos a trabajar con ese tema en el contexto del año pasado de la campaña, digamos, a partir de julio del año pasado. El Frente Renovador y en particular José Arteaga presentó el primer proyecto que proponía eso, regular el sistema educativo, digamos, desde los primeros años, que es el de lo que llamamos habitualmente maternal. Jardines maternales. Claro. La Ciudad de La Plata tiene una oferta del sector privado importante, porque es un ciclo que cada día está creciendo mucho, básicamente por las necesidades laborales de las mamás, digamos, básicamente por eso se está cada vez más impulsando una escolarización, una escolaridad desde la más temprana infancia, también además de ese tema laboral, digamos, o de la composición laboral de las familias y su vida cotidiana. También es cierto que cada vez somos más conscientes de un dato fuerte dentro del campo del desarrollo cognitivo de los niños, que es la importancia que tienen los primeros años de vida en ese desarrollo cognitivo y los estímulos que los chicos tengan desde los primeros días de vida. Se dice habitualmente que desde los 45 días a los 5 años es en donde los niños desarrollan mayormente sus habilidades cognitivas, sus capacidades, el cerebro, digamos, ¿no? Todo lo que se estimule, tanto obviamente desde el punto de vista del juego, del aprendizaje, de la interacción, como por supuesto también de la alimentación, van a ser determinantes en la vida futura de cualquiera de los niños. Lo que no hagamos en esos 5 años es muy difícil recuperarlo luego. Es cierto, no se recupera más. La enseñanza inicial o el jardín maternal, como se llama habitualmente, es fundamental. Y ahí había una vacante, una cuestión no regulada por el municipio, porque entendía el municipio todavía que esos servicios se los entendía más como un comercio, o se los habilitaba más como negocio, como una práctica comercial, que como una etapa de desarrollo y el aprendizaje de los niños. Y en ese sentido no había una normativa que regulara cuestiones del espacio físico, de la proporción de docentes por alumno, de la calificación de los profesionales. Bueno, esto era una demanda, un vacío había legal, y empezamos a trabajar el año pasado en eso, y por suerte, bueno, ayer, como decís vos, se aprobó por unanimidad de un trabajo importante que tuvimos en distintas comisiones para llevar el proyecto a la práctica, digamos. Luciano, además de lo que estabas destacando recién, ¿qué otra característica tiene este proyecto que busca recategorizar las habilitaciones de guarderías y jardines maternales privados? Lo primero es que lo estamos regulando en dos cuestiones fundamentales muy importantes que tienen que ver con eso. Una, el espacio físico, es decir, que los lugares estén acondicionados a las necesidades de esta etapa de los niños. La infraestructura. La infraestructura, o sea, los accesos, los egresos, las características de las aulas, del comedor, de la cocina, digamos, desde las escaleras hasta, insisto, el egreso y el ingreso, las paredes, la calefacción, o sea, todo lo que hace al cuidado de los niños para que las familias, pero también los dueños de estos servicios estén tranquilos en esto de estar habilitados y estar habilitados en tiempo, digamos, con todos los resguardos específicos que les permite a ellos ofrecer este servicio y dar tranquilidad tanto a las familias como al personal que trabaja obviamente en estas instituciones. Sí, Luciano, a esto podemos agregar, discúlpame, porque hay en algunos lugares que funcionan jardines maternales, pero que son como casas que están habilitadas, pero no están habilitadas correctamente en algunos casos, y así funcionan como guarderías, ¿no? Claro, el tema es que esa zona gris que estás nombrando, estás describiendo, es la que nosotros queremos corregir definitivamente. O sea que acá lo que está habilitado es porque está en condiciones de brindar un servicio y darle tranquilidad a las familias. Hoy tenemos, digamos, ahí los números son irregulares por ese mismo hecho de que no se sabe quiénes está registrado o no, pero creemos que hay por lo menos 250
quizá más servicios que van a tener que ahora, a partir de ahora, presentarse, llenar la información, rendir cuentas con esto, presentar los espacios físicos, se harán las inspecciones y se habilitarán tal cual todos queremos que pase, que es que todos estén tranquilos respecto de las condiciones edilicias. Y además, la ordenanza agrega los requisitos de los profesionales, ¿no? Creemos, y la ordenanza establece que los chicos van a estar a cargo de una maestra jardinera, como llamamos habitualmente, de una profesional dedicada y preparada para esta tarea, y además van a tener la supervisión conjunta de lo que es habilitación, de lo que llamamos los organismos de habilitación municipal, pero también de la Secretaría de Educación del municipio, con lo cual las dos cosas fundamentales que tienen que ocurrir en esos establecimientos y que en realidad ocurren en casi todos ellos, porque que es muy importante señalarlo, esta ordenanza se trabajó muchísimo el año pasado y a principios de este año con directores y directoras de estos establecimientos, con lo cual se construyó toda una normativa que tiene el consenso del sector, que es muy importante, y que después, por supuesto, atravesó la Comisión de Cultura y Educación, que digamos, de la que yo formo parte, también la Comisión de Desarrollo Local y finalmente la de Legislación como corresponde para que sea sancionada en el día de ayer, ¿no? Sí, Luciano, en algún momento hubo una gran desidia, un gran desinterés por esto que tiene que ver con los jardines maternales. Yo recuerdo cuando se quería aprovechar la posibilidad, la solidaridad del trabajo de algunas madres en algunos lugares, se la quería categorizar como maestras jardineras, aunque no hayan estudiado, y a partir de ahí implementar y habilitar algo que no estaba en condiciones legal ni en infraestructura de ser habilitado. Después se dio marcha atrás, me pareció un despropósito eso que se pensó en un momento, pero eso tiene que ver con iniciativas que espero que vayan corrigiéndose definitivamente, que fue esto que es, digamos, cierta, no sé cómo llamarla, pero una desidia, un desinterés total. Sí, ¿no? desinterés, pero además cierta laxitud respecto de las condiciones laborales de los profesionales, ¿no? Se quería habilitar o darle habilitaciones o certificaciones a gente que no está preparada. Nosotros tenemos que cuidar mucho la profesionalidad de los docentes. Nosotros, la sociedad, no puede ir para atrás. Nosotros tenemos que seguir exigiendo cada vez más una preparación profesional a los docentes en todos los niveles, sea de jardín de infantes, inicial, media, primaria, especial, etcétera. Cada vez las competencias de un profesional en el campo educativo tienen que ser cada vez más exigentes, porque la sociedad está exigiendo cada vez más, porque las cosas han cambiado muchísimo. No es la misma lo que necesitaba saber un docente hace 30, 40 años para enfrentar a un grupo de chicos, jóvenes o adolescentes hoy, que hace 40 años que hoy. Y más allá que nosotros tenemos que exigir las certificaciones y los títulos. Paradójicamente, era el propio Ministerio de Educación de la provincia el que estaba desconociendo a sus profesionales, ¿no? Claro. A propósito de todo eso, me parece que de un tiempo a esta parte, en los últimos años, ha habido como una cierta desprotección educativa por parte de los maestros para con los alumnos. No era cuestión de que no repitieran, de que la estadística marcaba que la educación venía bárbaro y después había un salto muy importante de una secundaria a una universidad y ahí se veía lo que no se había hecho en su momento. También se pensó en la provincia de Buenos Aires hacer como una especie de concursos respecto o capacitación por parte de los maestros, porque es cierto, creo que todo ha ido avanzando, la educación también, y más allá de los reclamos de los docentes que tiene que ver con el salario, que me parece que es muy importante, el tema de la infraestructura, que después a lo mejor la dejan un poquito de lado cuando arreglan lo del salario, hay un combo de cuestiones que hacen y que se deben tener en cuenta para establecer una buena y correcta educación, en este caso, en la Ciudad de La Plata o en la provincia de Buenos Aires. Mirá, sobre el primer dato que dabas, nosotros hicimos estudios, sabés, yo puse en marcha, lo presentamos en realidad hace una semana atrás, pero en realidad desde el año pasado, en el marco del Instituto Integral de Buenos Aires, el primer observatorio de calidad educativa de La Plata. En el campo, o en el marco de ese observatorio de calidad educativa, hicimos trabajo de campo el año pasado con Focus Group. O sea, juntamos docentes de la ciudad y conversamos a partir de una dinámica respecto a algunos ejes o temáticas que nos preocupan a todos sobre el sistema educativo. En esos Focus Group saltaba muy fuertemente algo que es muy conocido por los docentes,
que es esta idea de que los alumnos tenían que pasar sí o sí. Sí o sí. Cuestión ¿no? de números. Exacto. Y ellos decían, nos contaban, o me contaban, que había una orden, digamos, no escrita, de que los alumnos tenían que pasar. Eso flexibilizó tanto el sistema. Claro, porque nadie se quería hacer... Disculpame, Luciano, nadie se iba a hacer cargo de esta barrabasada, ¿no? Nadie iba a firmar una orden y decir, tienen que pasar sí o sí. Obviamente, nadie iba a firmarla, pero lo importante de eso, que a pesar de que no había ninguna orden, los docentes acataban esa decisión. Y ahí comenzó, no sé si ahí, pero en realidad eso es expresión de otro problema que tenemos, que es que también hay un gran divorcio, que tenemos que ver cómo volvemos a juntar eso de relación, de complementariedad entre la familia y el docente. La escuela perdió ese contrato también no escrito en este caso, pero con la familia. Nosotros como mayores, los padres, estamos cometiendo un gran error, que es desautorizar en casa al docente en el aula. Sí, y ahí estamos cometiendo un error porque nuestros hijos terminan discutiendo, o sea, perdiéndole autoridad al maestro si nosotros le vulneramos esa autoridad desde la casa. Entonces, eso es otra cosa que hay que trabajar, porque tenemos que exigir en la escuela, pero esa exigencia también la tiene que respaldar la familia. Si un alumno viene con un 1, con un 2, nosotros tenemos que darle respaldo al docente. Claro, no defender al hijo. No tenemos que defender porque nuestros hijos están aprendiendo y necesitan a veces que le pongan un 2 para despertarlos. Claro. Si nosotros después vamos y le cuestionamos la nota al profesor, lo que estamos haciendo es perjudicando a nuestros hijos. La verdad que ahí las familias de las últimas generaciones quizá estamos siendo demasiado, ¿no? Estamos adolescentándonos nosotros y ahí tenemos que empezar a trabajar eso. Pero por supuesto la señal del sistema no tiene que ser clara. Si tiene un 1, tiene un 1, si tiene un 2, y eso no significa que le estamos arruinando la vida. Al contrario, estamos advirtiendo que necesita hacer más esfuerzo. Y el tema del esfuerzo también es un tema que tenemos que poner... Nada se consigue sin esfuerzo, y ya lo dicen, nada, lo que no conseguimos fácil no vale tanto, eso es así. No aparte la cultura del trabajo que también se ha perdido, se aprende de la escuela, se va en la casa, se va trasladando de generación en generación, y lo que tiene que ver con la educación también, si alguien no va o no le interesa, el que le sigue tampoco va a hacer lo mismo, entonces ya en la escuela se está transmitiendo ese tipo de política y conciencia que le hace muy mal al pueblo, porque el pueblo que mejor responde es el pueblo que está educado, el pueblo que más se maneja es aquel que no está educado. Esas estadísticas de mentirnos a nosotros mismos diciendo tenemos todos los alumnos en la escuela, ahora pasando de año y nadie repite para salir bien teóricamente en una prueba internacional como fue la más famosa, obviamente la prueba PISA. Sí, es cierto. Al revés, nosotros tenemos que decir la verdad, tenemos que buscar que esto sea conocido, no importa si salimos mal, lo importante es que tenemos la voluntad de transformar eso, pero si nosotros dibujamos, como se dice habitualmente, las notas, entonces ya parece que estamos todos bien, y la verdad que no es así, después nos encontramos con la realidad, después chocamos con esa realidad, y algo nuestros hijos no sienten que no tiene valor la escuela, se premia al que, no se premia al que se esfuerza en realidad. Mira, vos sabés, yo me acuerdo antes cuando vos repetías o tenías una mala nota, te miraban y hacía que te diera vergüenza, ¿no? Aquel que repetía, el que no andaba bien, no era inteligente, era mirado como si fuera alguien, no de descarte, pero como que no pertenecía al grupo. Hoy por hoy, aquel que estudia está visto como alguien que no está en lo que estamos nosotros. Estamos excluyendo al que se esfuerza. ¿Cómo cambió todo, no? Sí, ahí tenemos que encontrar un punto medio. Hay que incluir a todos. Si uno sale desaprobado no es una condena, claro, es una observación. Es un contratiempo, no una frustración, como siempre digo yo. Todos aprendemos cuando nos equivocamos, en realidad, en toda la vida es un mensaje que tenemos que darnos a todos y repetir cuántas veces nos ha pasado, con lo cual es muy importante. Yo me acuerdo, es una anécdota personal, pero en el campo universitario yo decía, y siempre digo que doy clase, cuando doy clase, digo, esta materia es la única materia que yo desaprobé en la carrera universitaria, y ahora soy el profesor titular. Claro, como uno se ha... uno se esfuerza a veces cuando le ponen un 4. Es cierto. Luciano, a propósito, ¿qué evaluación haces de la calidad educativa hoy por hoy en la provincia de Buenos Aires?
Mira, nosotros hemos tenido un retroceso en el campo educativo de la provincia de Buenos Aires muy importante. Los últimos años han sido probablemente los peores. Lo más importante para señalar aquí, para que lo comprendamos en líneas generales, es la Argentina en general, en todo el país, nosotros estamos invirtiendo dentro del área educativa o del sistema educativo el 6% del Producto Bruto. Esta es la ley de financiamiento educativo sancionada en el 2006. El 6% de inversión del PBI en educación es un promedio importante y es una buena señal. Casi todos los países europeos tienen un promedio entre el 6 y el 7,5, ¿no? Los países más desarrollados de Europa. Es decir, nuestra inversión educativa no está mal y está acorde, digamos, a un estándar alto. Ahora, no tenemos el sistema educativo europeo, digamos, de la Unión Europea, de los países desarrollados. O sea que tenemos una alta inversión, pero eso no se ve en los resultados. Estamos teniendo un problema ahí, en que invertimos y no obtenemos el resultado que esperamos con esa inversión. Ahora estamos... ¿Cómo se modifica eso? Bueno, tenemos que encontrar dónde se está perdiendo la plata. Digo, quiero ser sencillo. La plata se está yendo a algún lado que no corresponde al sistema. Yo creo que el sistema no está llegando ese dinero a la escuela, diríamos, ¿no? Tenemos que llegar, tiene que llegar a la escuela, no tiene que quedarse en el camino, y no solamente estoy hablando de corrupción, ¿no? Estoy hablando de... Hay un sistema que ha dejado de poner en el centro de ese sistema a la escuela y a los docentes, a los alumnos y las familias. Y la ha puesto mucho en las instancias intermedias. Creo que nosotros tenemos que darle más autonomía a la escuela, tenemos que revisar la formación de los docentes y tenemos que revisar algunas cosas estructurales. Para darte el ejemplo que presentábamos la semana pasada. El sistema argentino educativo, en particular la provincia de Buenos Aires, de la escuela estatal, es decir, aquella obviamente que es gratuita, van los sectores de menos recursos en la Argentina. Eso es por el mismo hecho, en esas escuelas en mayoría se sirve lo que se llama el desayuno y el comedor. Sí. Si uno estudia caso por caso en las escuelas, en la mayor parte de esas escuelas de la provincia de Buenos Aires, la asignación, o sea, el desayuno y el comedor se brinda dentro del horario escolar. Es decir, que se están perdiendo una hora de clase por día. Si vos sumás lo que significa eso, son 150 horas de clase al año, o sea, más casi un mes y medio de clase se pierden. Es decir, que en vez de tener 9 meses de escolaridad, los chicos que más necesitan están teniendo aproximadamente 7 meses y medio. Si vos lo sumás a los 6 años, en este caso de escuela primaria, se pierde 1 año y medio de escolaridad en esos 6. Y agregarle algunos conflictos que hace que de distintos sectores no te estoy hablando de los conflictos. Clases, claro. ¿Sabes cuál es el promedio de escolaridad anual de la provincia de Buenos Aires? 550 horas. No son las 750, 720 en realidad, que estarían comprometidas en los 180 días de clase de la ley. Faltaría un tercio, se pierde. Nos falta un tercio. Después el promedio de horas anuales en la Unión Europea, 950. Claro, ¿cómo va a salir bien la Argentina en las evaluaciones internacionales si nuestros alumnos tienen casi la mitad de horas de clase? Claro. Entonces, ahí hay que resolver ese problema. Hay que sacar el comedor del horario escolar, no de la escuela, porque tenemos un problema con eso, que es si no van a la escuela a comer, muchos chicos en Argentina no comen, es cierto eso. Entonces, sí, es cierto. Hay que sacar el comedor del horario escolar, para eso hay que sacarle a la responsabilidad a los directivos, a las directoras de las escuelas primarias y los maestros de las escuelas primarias, de una responsabilidad que no deberían tener, porque ellos deberían estar dedicados a la enseñanza, no a dar de comer. Para eso tenemos que reformar la ley provincial y todo lo que define el sistema que se llama habitualmente el SAE, para que se extrae, o sea, se saque del horario escolar. También, por supuesto, vamos a tener que encontrar la forma de que las escuelas tengan comedores, para que no tengan que usarse el aula. Sí, eso es cierto. ¿Sí? Entonces tenemos que resolver ese problema. Ese es un problema puntual que se resuelve con inversión, pero también con un trabajo técnico de cada una de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. No se puede hacer desde el sillón del ministerio. Digamos. No, seguro, en el campo de acción. Para ir cerrando, otra cuestión, creo que más allá de establecer más horario o un ciclo lectivo más intenso, creo que hay que despertar el interés por parte del alumno y también el interés por parte de la familia de participar en la educación y en la formación de los hijos. Y bueno, ahí nosotros tenemos
probablemente algo que, digamos, hay una cosa que tenemos como muy positiva en Argentina, que nosotros tenemos una larga tradición de escolaridad temprana. El promedio en Argentina de cobertura de educación primaria es del 95%. ¿Eso qué quiere decir? Que gran parte de las familias, o las familias en casi su totalidad en Argentina, ponen en valor la escuela. Sí. Ahora, el hecho de que la pongan en valor y que ya alcancemos esos niveles altos de cobertura, que nosotros tenemos esa cobertura casi hace 30 años, Sí. Recién ahora algunos países de América Latina están llegando a ese nivel que la Argentina tiene hace muchos años. Ahora, el hecho de tenerlo hace tantos años también hace que se haya aflojado, si se quiere, la conciencia. El interés conjunto, y la el participación. interés. Me parece una cosa que se ha naturalizado. Sí. Y ahí tenemos un problema. Cuando naturalizamos las cosas no nos damos cuenta de lo que valen, ¿no? Claro. Y dejamos de participar como tenemos que participar, ¿no? Desde la casa también, participar, empaparnos, enterarnos, saber qué pasa, no defender ante un conflicto a nuestro hijo porque sea nuestro hijo, porque, como bien decías, valorizar y valorar a la maestra porque tiene que ver con la educación. Si se equivoca, ir a preguntar qué pasó y en base a eso dar el respaldo a quien está educando ante un error de nuestro hijo. Y además hay que... Salvo excepciones que siempre ocurren, nosotros tenemos una tradición educativa muy importante, muy valiosa, tenemos muchos profesionales, maestras, docentes, en general directoras, que realmente el sistema funciona por eso. Sí. Así que en ese punto no tenemos que mirarlo desde lo negativo, tenemos que mirarlo desde lo positivo. Ahora bien, para que los docentes hagan bien su trabajo tenemos que dejarlos enseñar, por lo tanto. No cargarlos de tareas que no impliquen el trabajo con los pibes en el aula, con lo cual, insisto, el comedor es clave, pero también toda la burocracia que los docentes han estado recibiendo en los últimos años, y además no solo burocracia, y voy a hacer una observación bastante, quizás, digamos, por ahí solo lo entienden los docentes. Lo llenaron mucho de política en estos últimos años, de política partidaria. La escuela no puede partidizarse, la escuela es un ámbito institucional de enseñanza. De política, por supuesto, pero no partidaria. Se contagió, se deformó y se retrasó. Y entonces, al politizarse más, se pierde tiempo, porque la verdad hay que trabajar con los pibes en el aula y que tenemos una cantidad de horas de clase y eso es el trabajo que tenemos que tener, esa es la prioridad, para eso uno es docente, la política partidaria se hace afuera de la escuela. Luciano, se nos terminó el tiempo, se viene Enfoque Provincial con Martín López Lastra, nosotros nos estamos despidiendo, te queremos agradecer este contacto, siempre la posibilidad para manifestar y para contarle a la gente de propuestas y proyectos, siempre va a haber un lugar, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, me ha gustado, gracias.